este momento tenemos un enlace con Luis G.I.G. Él es conferencista, consultor en temas de inteligencia artificial. Él tiene una página muy visitada, por cierto, que se llama luisgig.com. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Querido Pepe, muy buenas noches y contento por este anuncio de la presidenta Sheinbaum, porque al final creo que le está dando un regalo a más de casi 70 millones de videojugadores mexicanos, Pepe. Sí, exactamente. Te refieres a que la presidenta hoy por la mañana en el Palacio Nacional anunció eliminar el impuesto a los videojuegos violentos debido a que es complejo clasificar si el contenido de este tipo de entretenimiento es o no violento. Ese fue el criterio para responder. Lo voy a poner tal y como lo dijo la presidenta. Ya no se va a cobrar ese impuesto. Voy a explicar por qué. Es muy difícil. Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la ley de ingresos y quedó. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia? Sí, dijo la presidenta que no hay una autoridad, o que nos digan cuál autoridad podría determinar la violencia en los videojuegos, por lo que la recaudación de este impuesto es complicada y por lo tanto dice pues que no, que ella vota porque no sea por ahí la cosa. ¿Tú qué piensas, Luis G.I.G.? Pues mira, yo lo que creo, Pepe, es que al final coincido en que era complicado, porque no es lo mismo tasar por violento lanzar un caparazón de parte de un fontanero a una tortuga, que obviamente a un videojuego de tirador en tercera persona. Creo que es muy complejo y sobre todo no es comparable. Ahora, creo que el punto importante es que, como mencioné, hay muchos videojugadores en el país y honestamente por este impuesto se especulaba que se podrían recaudar en 2026 únicamente 183 millones de pesos, Pepe. Es decir, es el 0.002% del presupuesto federal. Así que realmente el echarse, digamos que pues en contra a este número de videojugadores no era tan importante. Y creo que también el punto que tenemos que mencionar es que algunas de las noticias relacionadas con los videojuegos mencionaban que quizá varios miembros del crimen organizado levantaban miembros o quizá, digamos que invitaban a personas, si así lo llamamos, a través de ciertos videojuegos que no estaban tasados como violentos, Pepe. Así que de pronto este criterio, pues ni iba a eliminar que el crimen organizado se metiera ahí y tampoco iba a eliminar que quizá hubiera algún tipo de elemento que pues quizá pudiera generar alguna situación o algún punto en contra. Así que creo que en cierto sentido es una buena noticia. Ya habíamos tenido manifestaciones al respecto, pero creo que el punto importante es que a nivel económico no hay ninguna afectación y creo que sigue siendo la industria de los videojuegos muy importante también para el país, Pepe. Iba a ser del 8% este impuesto. De hecho, está en la ley. Ahora que se aprobó toda la cuestión de la recaudación, eh, pues viene gravámenes para refrescos, para sueros, para cigarros, para videojuegos y juegos con apuestas. Todos estos rubros iban a ser grabados o van a ser grabados. Y entonces la presidenta dice que lo de los videojuegos está muy difícil porque a ver quién es el valiente que dice bajo qué criterio tal Claro. juego es o no un juego peligroso. Pero fíjate lo que acaba de decir el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Él dice que el Ejecutivo no tiene la facultad para revertir el impuesto a los videojuegos aprobado en octubre pasado como parte de la ley de ingresos. El Ejecutivo no es el legislativo y por lo tanto no puede cambiar la jugada. Esto lo dio a conocer Ricardo Monreal, el diputado federal, en un documento que hizo público el presidente. Aquí te voy a poner tal y como lo dijo. Ha anunciado el retiro o no aplicación de una fracción de la ley del IEPS en la Ley de Ingresos 2026. En el marco del paquete económico 2026 se planteó y se aprobó un gravamen a los videojuegos con contenido violento.
Con esta medida se pretendía que el gobierno recaudara 183 millones de pesos aproximadamente, pero sobre todo inhibir el videojuego violento. La disposición o la norma aplicable está en la Ley del Impuesto Especial sobre Producciones y Servicios, en su artículo segundo, fracción primera, y en donde ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que establece una tasa del 8% aplicable a videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos no apto para personas menores de 18 años. Hoy la presidenta ha hecho una reflexión con la que nosotros coincidimos y en la que estamos de acuerdo. Sí, las normas fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y el impuesto a los videojuegos con contenido violento cuentan con base legal y se encuentra reflejado en la ley de ingresos. Hoy el Congreso tiene que modificar la ley de ingresos y derogar este artículo para que esta tasa del 8% no se aplique a los videojuegos. Nosotros coincidimos con la Ese es el presidenta proceso, Claudia Sheinbaum. lo dice con toda claridad el coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el diputado federal Ricardo Monreal, Luis G.I.G. Creo que queda claro, habrá que derogar primero la ley y después ya volvemos a platicar, si te parece. Claro, completamente, sobre todo porque al final creo que va a ser un revoltijo porque al final estamos hablando que el costo de un videojuego que podría estar valuado en 1,000 pesos podría subir con este impuesto más el IVA a 1,240, Pepe. Y creo que esto va a ser bastante confuso para los consumidores. De hecho, algunos de los títulos más famosos, Pepe, incluso bajaron de precio. Entiendo que seguramente estaban esperando justo esta subida para estar un poco al margen y a la expectativa de qué es lo que podía ocurrir. El punto importante con todo esto, sobre todo, es que la ley o sobre todo digamos que la información con la cual se basaron los legisladores para poder proponer esto, estamos hablando que era de 2012, Pepe. Eran investigaciones de 2012 y donde actualmente se ha comprobado que únicamente el 1% de los casos de violencia en escuelas, etcétera, proviene de videojuegos. Si estamos hablando de actitudes violentas, tenemos que evaluar también el contexto escolar, el contexto civil, para poder entender de dónde viene una situación violenta. Así que, como dirían los sabios, Pepe, el rock no tiene la culpa y los videojuegos tampoco tienen la culpa, Pepe. Muchas gracias, Luis G.I.G., muchas gracias, te mandamos un abrazo desde acá. Otro de vuelta, felices fiestas. Igualmente, gracias, Luis G.I.G., conferencista, consultor en inteligencia artificial, director de la página luisgig.com.